Hola a todos. En la clase de hoy vamos a trabajar los números mixtos. Antes de poder decir qué es un número mixto, cómo calcularlo y todo lo que tenemos para ver sobre este tema, vamos a repasar el concepto de las fracciones impropias. Una fracción es impropia cuando el numerador, es decir, el número de arriba en la fracción, es mayor, es decir, más grande que el denominador, es decir, el número de abajo de la fracción. En este caso, en la fracción 5 tercios, vemos que el 5 es más grande que el 3. Una aclaración importante es que la fracción impropia no debe confundirse con las fracciones aparentes. Fracciones aparentes también tienen la característica de que el numerador es mayor que el denominador, pero además el numerador se encuentra en la tabla del denominador. Por ejemplo, si hablamos del 9 tercios, el 9 es más grande que el 3, pero además el 9 está en la tabla del 3. Por lo tanto, esta fracción es una fracción aparente, no es una fracción impropia, por lo que no entraría dentro de esta clasificación. Nosotros solo nos vamos a detener a trabajar con las fracciones impropias. Porque son las fracciones impropias las que pueden escribirse como números mixtos. Por eso, en esta clase solamente vamos a trabajar con este tipo de fracciones. Ahora, todo bien con el repaso de qué es una fracción impropia, pero ahora es el momento de que nos preguntemos qué son los números mixtos. Bueno, un número mixto es un número formado por un entero y una fracción propia. Fijémonos en este ejemplo. Este 2, que está escrito más grande, sería nuestra parte entera, y luego tenemos una parte fraccionaria que está formada por una fracción propia, es decir, una fracción en donde el numerador es más chico que el denominador. Ahora, volviendo a nuestros 5 tercios y el gráfico que teníamos para esta fracción, veamos cómo se desprende el número mixto. Si miramos nuestra primera parte del gráfico de la fracción, nos vamos a encontrar con que está pintado todo el entero, es decir, que numéricamente corresponde a un 1. ¿Por qué? Si esto fuera una tableta de chocolate, de las 3 partes nos hemos comido las 3, por lo tanto nos hemos comido toda la tableta de chocolate y estaríamos representando numéricamente esta situación con un 1. Pero de la segunda parte, numéricamente está representado por una fracción. ¿Por qué? Porque en nuestra segunda parte del gráfico, de las 3 secciones que tiene nuestra tableta, solamente hemos tomado 2. Por lo tanto tenemos al 1 como parte entera y al 2 tercios como fracción propia. Es el momento en que veamos cómo hacemos para ir del 5 tercios al número mixto que le corresponde. Para ello, lo que vamos a hacer es realizar una división. Cuando nosotros definimos fracciones, dijimos que una fracción es la expresión de una división. Así que lo que vamos a hacer ahora es justamente realizar esa división, en donde vamos a hacer 5 dividido 3. Vamos a hacerlo paso por paso. Si yo quiero dividir al 5 entre 3, bien sabemos todos que el 5 no se encuentra en la tabla del 3 y que el número más cercano que tenemos es el mismo 3, que se encuentra en el primer lugar. Es decir, 3 por 1 es 3. Pero nosotros teníamos 5. Por lo tanto, podemos decir que nos están sobrando 2. Y la cuenta se termina, porque si quisiéramos seguir dividiendo,
dentro de los números naturales, que son los que nosotros conocemos, no podemos. Entonces, repasamos. Si queremos hacer esta división, decimos que el 5 no se encuentra en la tabla del 3, pero tomamos al 3. Y como 3 por 1 es 3, nos están sobrando 2. Ahora, lo que tenemos que identificar es cómo todos estos datos se relacionan con nuestro número mixto. Vamos viéndolo paso por paso. Miremos que el divisor en nuestra división corresponde al denominador de la fracción del número mixto. El cociente o resultado de nuestra división corresponde a la parte entera del número mixto. Y que el resto de la división corresponde al numerador de nuestro número mixto. Siempre que nosotros querramos realizar el pasaje de un número, de una fracción impropia a un número mixto, lo que tenemos que hacer es realizar la división, identificar cada una de las partes y relacionarlas con su ubicación dentro del número mixto. Veamos otro ejemplo. Y el ejemplo que vamos a ver es cómo pasar a número mixto la fracción 21 cuartos. Primero que tenemos que hacer es verificar si esta fracción es impropia. El numerador, es decir, el 21, es más grande que 4. Perfecto, primera condición está cumplida. Segunda condición, el 21 no tiene que estar en la tabla del 4. Y como todos nosotros sabemos, a esta altura en la que nos encontramos, el 21 no está en la tabla del 4. Las dos condiciones se cumplen, por lo tanto, procedemos a realizar la división para poder convertir esta fracción impropia en número mixto. El 21, ¿está en la tabla del 4? Recién dijimos que no. ¿Cuál es el valor numérico más cercano? El 20. Y el 20 en la tabla del 4 se encuentra en el quinto lugar. Por lo tanto, el resultado o cociente de nuestra división es 5. 5 por 4 es 20, al 21 le está sobrando 1. Terminamos nuestra cuenta porque ya no podemos seguir dividiendo, así que el siguiente paso que vamos a realizar es tomar los elementos de esta división para convertirlo en un número mixto. ¿Cómo lo hacíamos? Bien, en primera instancia, el cociente o resultado de nuestra división es nuestra parte entera del número mixto. Siguiente, nuestro divisor es el denominador de la parte fraccionaria. Y el resto de nuestra división es el numerador de la fracción propia que forma parte de nuestro número mixto. Entonces, habiendo tenido nuestra fracción impropia, realizamos la división, identificamos cada una de sus partes y las reubicamos formando el número mixto.